Y esto va porque cuando gobierna el Partido Popular le da muchos programas de televisión española a personas amigas, ¿no? O a personas que considera que son amigas, ¿no? Le pone al señor Balbín presentando un programa que se llama Claves, le pone al señor Pedro Ruiz, pone a la señora Ida Morgan, bueno, gente que considera que es cercana, a la señora Leticia Sabater, que también se considera que es cercana, y al señor don Luis Herrero, que está presentando las mañanas de la COPE. Recordemos que el señor Luis Herrero es el que reemplaza a don Antonio Herrero cuando fallece, al frente de las mañanas de la COPE, también al que había estado antes en las tardes de la COPE, con la linterna, pues a la vez, sin dejar la COPE, le da un programa de entrevistas, de debates semanal en Televisión Española. Que creo que se llama Los debates de la 1, no se le ocurra mucho con los nombres, ¿no? Y ya ahí hay una polémica, la primera, porque hace uno sobre el fútbol. Cuando está todo el tema de la guerra del fútbol y tal, en teoría no era el fútbol para hablar de empresas, era para hablar del fútbol en muchos ámbitos, ¿no? A nivel político, hay un representante del PP, uno de Izquierda Unida. Izquierda Unida y el PP en el tema del fútbol estaban de acuerdo, por cierto, porque eran contra el malvado grupo PRISA-PSOE, que en cambio no estaba, ¿verdad? Qué curiosa selección de tertulianos. Hasta el punto de que hemos visto al Partido Comunista votar con la derecha de este país. Ese es el alto precio que todavía no ha pagado el Partido Comunista. Y cuando el gobierno de la derecha iba a perder una votación frente a los grupos políticos de oposición, el Partido Comunista, que se ve que es muy diferente al Partido Comunista francés, que ha apoyado a la unidad de la izquierda, ha salvado al gobierno de perder esa votación. Pero había gente del PP, de Izquierda Unida, y José María García. Fue don José María García a hablar del tema, y es un poco el que tuvo el momento más controvertido, que es el que quería poner, si es que soy capaz de encontrarlo, porque tengo un archivo bastante de un tamaño quizá de cero. Aquí está, es el que quería poner. Cuando decidió dedicar la intervención a hablar del Grupo Prisa. Esta batalla que parte de un grupo llamado Imperio Prisa, al que yo denomino el Imperio del Monopolio, que durante 13 años ha gozado de todos los privilegios que se puede gozar. El señor que está a la derecha, es que no tengo imagen, solo tengo audio y encima de mala calidad, lo siento. Pero el señor que está a la derecha, el señor Manuel Hidalgo, es un periodista del diario El Mundo, que en teoría es competidor del diario El País, del Grupo Prisa. Pero no está muy contento con esta deriva. El Imperio del Monopolio, que durante 13 años ha gozado de todos los privilegios que se puede gozar arbitrariamente regalados por el Partido Socialista. Como ese grupo ha dejado de ser un grupo de información para convertirse en un grupo de propaganda, pues se llega a la adulteración, a la manipulación y a la mentira. Usted mismo ha vivido en sus propias carnes, en las últimas horas, pues la penúltima mentira de ese grupo. Pero y usted sabe perfectamente bien, exactamente igual que yo, que no hay nada que más desacredite a un periodista que utilizar la mentira. Entonces, si José Ramón de la Morena, por citarlo, porque es el que lo dijo en la cadena SER, públicamente una serie de mentiras una detrás de otra, mentiras de arriba a abajo, quiere utilizar la mentira como... El señor de la Morena había dicho en el larguero que don José María García había llamado al gobierno y al señor Cascos, que era el vicepresidente, para que él estuviera en ese debate. Que, oye, quiero estar. Bueno. Eso es lo que ha dicho el señor de la Morena, que según el señor Luis Herrero, director de ese programa, es mentira. También te digo que dado que el señor García es la superestrella de la COPE y don Luis Herrero está en la COPE y le debe estar en la COPE al señor García, me parece que no necesitaba al gobierno. Yo creo que levantaba la voz García y Luis Herrero decía, a sus órdenes. Con lo cual es la parte que me extraña de ese tema. Prisa tiene un transatlántico que es el diario El País. Tiene otra cadena de emisoras importantísima que es la cadena SER. Lo que este gobierno ha pretendido es buscar un equilibrio informativo. Un equilibrio, usted bien sabe, porque lo ha padecido, que había quedado roto anteriormente. Que si no sabemos de qué vamos a hablar. No. Vamos a hablar de dos grupos de comunicación. Aquí hay uno, por lo menos, que está ausente. Se va a aludir a él. El grupo Prisa aquí no está. Si se le ataca, no se puede defender. Eso tiene su importancia. En eso tiene usted toda la razón y el señor García lo sabe. Yo respeto muy mucho a mi amigo Manuel Hidalgo. Dice que tiene razón
que estamos atacando al imperio del monopolio y que no puede defenderse. No tengo ningún rubor, porque ellos tampoco dan ninguna opción a la defensa. El imperio del monopolio es una expresión tuya, no mía. Quiero decir, que quede claro, el imperio del monopolio... Es que creo que nadie lo ha dudado, porque no has abierto la boca. Vamos a ver. La única controversia que puedo yo ver con todo esto es que esto se esté haciendo en la televisión pública, evidentemente. Pero por lo demás me parece... Para esto estaba García. Para estas cosas que otros no se atrevían a decir. ¿Ves? Es verdad, para esto estaba. A mí... Para decir imperio del monopolio al Grupo Prisa y al señor Polanco. A mí me hace gracia lo de Luis Herrero, lo de eso es tuyo. Dice, bueno, ¿quién lo duda? Claro, lo he pronunciado yo, pues lo he dicho yo. Pero Luis Herrero está aquí diciendo como... Ese es Manuel Hidalgo, el del Mundo, que curiosamente siendo del Mundo, defiende a Prisa y dice, oye, el Grupo Prisa no está aquí y no se puede defender. Y entonces dice García, bueno, ha dicho Manuel Hidalgo que no está aquí el imperio del monopolio, y de repente dice algo, lo del imperio del monopolio yo no lo he dicho. Pensaba que lo decía Luis Herrero ahí, no se había equivocado las voces. Vale. Manuel Hidalgo no está en esa guerra, es decir, oye, si os ibais mal con Prisa, sois vosotros dos, no yo. Entonces, no pongas en mi boca el término imperio del monopolio. Pero es cierto que Manuel Hidalgo podía haber aprovechado ahí para que se hiciera sangre de su competidor directo. Claro, porque no está defendiendo un medio en el que trabaje. Claro, además, está defendiendo un medio que es el competidor directo del medio en el que él trabaja, que es el país, que está en el mundo. Claro, lo que pasa es que si tú invitas a García a una cosa de estas, pues te arriesgas a todo esto. Que todo esto salga en la televisión pública y se pueda convertir como una propaganda política, evidentemente me parece mal, pero me parece un debate que en un medio privado podría haber sido muy, muy interesante de seguir, la verdad. Y estas son las cosas buenas o graciosas o no sé, interesantes que tenía García. Evidentemente iba claro que iba muy condicionado, pero bueno, pero estaba ahí con su información. A los del Grupo Prisa no ha sido especialmente gracia ese programa de debates que tenía en Televisión Española el señor Herrero y que siempre que podían publicaban alguna nota de qué mala audiencia está haciendo. Mira, por ejemplo, notas de este tipo. El Consejo de RTV, aunque no sea vinculante, vota la destitución de Luis Herrero como conductor de debates. Aquí comentan, yo en algún momento lo del... Dos de los participantes, el escritor Manuel Hidalgo, protestaron en antena por el sesgo que se había imprimido al espacio. Me hace gracia que no digan por atacar a Prisa, si me dicen que digo por el sesgo, pero bueno, no quieren decir que el sesgo se refiere a que les atacaban a ellos sin estar para defenderse. Estos artículos tienen siempre una misión, que es la de, sea verdad o mentira, hacerle ver al espectador que, oye, ese programa, 1, tiene baja calidad, 2, tiene mala audiencia. Por lo tanto, si esas son las premisas que lo mueven, usted no lo vea. Si tiene usted curiosidad, no lo vea, no se enganche porque ya le estamos diciendo desde aquí que no es bueno. No hace falta que se ponga a verlo por las noches, o por las mañanas o cuando sea. Pero dicen que el programa con el que este espacio se sentenció fue el que hizo en la previa del 20 de noviembre. Porque en 1997, el 20 de noviembre, sabe usted que es el aniversario de la muerte del dictador, del general Franco, y se le ocurrió al señor Luis Herrero, ya está, un debate entre franquistas y entre demócratas. Sí. Y entonces, claro, hay quien duda que el elenco estuviera bien escogido. Porque como franquistas dijo, pues ya está, pues 2 exministros franquistas, en esa época todavía había muchos vivos, don Gonzalo Fernández de la Mora y don Antonio Carro, que no al final no vino porque estaba enfermo, y un historiador, don Ricardo de la Cierva, en ese entonces el señor Pío Moa todavía no estaba consolidado, era el antepasado, que era don Ricardo de la Cierva, pues para que vengan a destacar las cosas buenas del régimen. Y gente que había luchado por la democracia. Y escoge entre ellos de 3, a un historiador que sea progresista, que era el señor Fusi, pero sobre todo a 2, que eran don Antonio García Trevijano y don Gabriel Albiac. Estos 2 eran tertulianos de la COPE, por tanto, con don Luis Herrero. Don Antonio García Trevijano, es verdad que él dice que luchó mucho contra la dictadura en la Junta Democrática, pero alguien que considera que no ha habido democracia. O sea, dice, sí, la dictadura es horrible y ahora seguimos esa dictadura. Y don Gabriel Albiac era comunista, pero después tuvo conversión, se volvió anticomunista y también consideraba que el gobierno socialista había sido como otra dictadura, en el fondo.
Con lo cual, en el fondo, todo eran dictaduras. Con lo cual... Que puede salir mal, ¿no? Ayudaban mucho a los dos franquistas que dijeron, sí, todos dictadores, pues sí, todos tienen cosas malas. Pues sí, Franco tiene cosas malas, como Felipe González tiene cosas malas, como Ana tiene cosas malas, con lo cual, fue una cosa muy extraña aquel debate, porque tenías a dos diciendo, bueno, la dictadura hizo cosas buenas, y es verdad que había cosas malas, y otros que decían, sí, como ahora hay cosas malas, como Felipe González hizo cosas muy malas, como tal, con lo cual, no sé si don Luis Herrero, adrede o no, se dio cuenta de lo que estaba provocando. Don Gonzalo Fernández de la Mora es efectivamente uno de nuestros invitados esta noche. Don Gonzalo Fernández de la Mora, aparte de ser una cabeza desde mi punto de vista preclara, una de las cabezas pensadoras del franquismo más lúcidas, fue ministro de Franco. Y yo le quiero preguntar, don Gonzalo, en algún momento después, por digamos la presión ambiental o histórica que se ha habido, ¿usted ha tenido sensación de arrepentimiento por haber sido ministro de Franco? ¿O es algo que no le produce ningún tipo de sensación de remordimiento, arrepentimiento, lo que queramos plantear? Bueno, yo he contestado a esta pregunta en mis memorias, ya se han publicado hace un par de años, y digo que considero como uno de los mayores honores de mi vida haber formado parte del gobierno de Franco. ¿Qué habría pasado sin la victoria de las fuerzas nacionales en el año 39? Pues que habríamos estado como Albania durante 50 años del otro lado del telón de acero, es decir, bajo el estalinismo. O sea, eso es una cosa que la tenemos ahí. ¿Qué habría ocurrido si habríamos participado en la guerra mundial y no hubiéramos sido neutrales? Pues si estábamos del lado alemán, pues habríamos sido derrotados y destruidos. Y si hubiéramos estado del lado aliado, nos hubiera ocupado Alemania, es decir, hubiéramos sido un campo de ruinas, habría sido España. Creo que esos son dos hechos que condicionan todo. Bueno, y la gente, es decir, mi generación habría desaparecido si hubiéramos entrado en una guerra. Pero has dicho que iba a decir que es lo que quiera. Franco hace el régimen de Franco, que es él y millones de españoles, naturalmente, entre los que yo modestísimamente me cuento como uno de sus 80 ministros, hicieron lo que se había soñado desde el siglo XIX, que es la revolución industrial. Pasar de un país subdesarrollado y agrícola, agropecuario, pues a un país industrial. La vieja sueño de los regeneracionistas y de Costa. Luego creó las clases medias, que no existían en España. Es decir, que en 1930 pues, había una pequeña capa, digamos, superior y luego un inmenso proletariado. Las clases medias creadas son las que han hecho posible pues, la revolución industrial y luego lo que ha ocurrido en España después del año 1975, porque si no, los temores que había de conflictividad y de violencia, pues claro, las clases medias no los crean las grandes diferencias entre unos grupos sociales y otros. ¿Qué fue el franquismo? El franquismo fue, ante todo, una época. Yo lo veo naturalmente desde una óptica de historiador, que es lo que soy. Bueno, un poco como testigo, porque también viví aquellos años, pero en este momento la visión que yo tengo sobre el franquismo no es una visión de ninguna forma política, sino histórica. Entonces, en el franquismo, claro que hubo sus luces y sus sombras. A mí lo que me parece injusto y sobre todo antihistórico, o ahistórico, mejor dicho, es reducir todo a sombras o reducir todo a luces. Fue una época de la historia de España, una época muy importante, en la cual creo que hay que tener en cuenta siempre los orígenes. El lanzamiento de Franco no fue un lanzamiento contra la República Democrática. Don Ricardo, ahí sí que tengo que intervenir y decirle de eso tendremos oportunidad de hablar. Déjenme que siga presentando. Luces y sombras, es la idea que usted quiere transmitir. Luces y sombras, siendo, a mi modo de ver, las luces mucho más importantes que las sombras. Yo no quiero decir más que una cosa, no voy a negar la represión. Dentro de unos días aparece en mi editorial un libro que se llama Paz, Piedad, Perdón y Verdad, que admitiendo las cifras generales de Salas Larrazábal, profundiza todavía más. Confirma las cifras de Salas sobre relativa y trágica equivalencia de represión en una y otra zona durante la guerra, y al final de la guerra, naturalmente, nunca hubiéramos sabido lo que hubieran hecho los republicanos de haber ganado, pero eso solamente lo sabe Jesús Torbado. Yo creo que además es innecesaria. Es una cifra del mismo orden, quizá algo inferior en algún caso,
de la cifra de represión que se cometió en Francia al final de la Pues si no estás pillando, está diciendo que las víctimas no fueron tantas. Guerra Mundial, ya al conjuro de la victoria aliada, y en Italia también al final de la Guerra Mundial. Son 20-25.000 y nadie dice que Francia y Italia democráticas, con las cuales empezó y se realizó rápidamente, eso sí, en mucho menos tiempo que en España, esa represión, pues invalide, digamos, a la población italiana o a la población francesa para construir después una democracia o lo que fuera. O sea que yo realmente, reconociendo la tragedia y la inutilidad de esa represión, la quisiera dejar en sus justos límites. En este aspecto, quiero decir, bueno, ¿y qué es lo que queda y qué es lo que no queda del régimen de Franco? Antes de empezar el régimen de Franco, o sea, en 1936, una cuarta parte de España pasaba hambre, una tercera parte era analfabeta y por lo menos un 25% de los españoles se sentían miembros del proletariado. Se empleaba mucho la palabra proletariado. Después de la transformación de España que se experimentó en el régimen de Franco, que tuvo también, como es natural, sus funciones y sus disfunciones, desapareció el hambre, y eso sí que es un logro secular o multisecular. Desapareció virtualmente el analfabetismo con la transformación cultural y educativa más importante de toda la historia de España, y hoy día el antiguo proletariado se siente y se cree y es de clase media. Y la idea, esto no ha sido además una consecuencia de la prosperidad europea, no. Esto es un designio personal de Franco desde su discurso por Radio Castilla el mismo día 1 de octubre del 36. Vale, entonces hemos llegado a un punto interesante. En un platillo de la balanza, bienestar, en otro platillo de la balanza, libertad. Eso parece una idea lo que decían los dos franquistas, ¿no? Pero lo curioso es los otros dos, que es lo que, en mi opinión, impidió si se hubiera creado un debate como el que hubiera hecho el señor Jordi González en la Noria, que no lo pudo hacer porque ya no quedaban franquistas vivos en su época, sino solamente le hubiera encantado hacer esto al señor Jordi González. Pero, claro, depende, por ejemplo, el señor Trevijano lo que venía a decir es que no había nunca... Entre demócratas convencidos en la España de hoy y antifranquistas, es decir, todo demócrata convencido hoy es antifranquista por definición. El juicio del franquismo es un juicio por elevación contra el sistema de la dictadura, es inespecíficamente. Esa es Es muy bonita la interrogante, porque para el pueblo español actual, la propaganda le ha hecho ver que quien se opone a este sistema es que no es un demócrata. Y yo me opongo a este sistema y soy un demócrata. Entonces yo luché contra Franco porque hay una contradicción. Lo que hay hoy en España, la monarquía que hoy hay en España, es un producto del franquismo. Es decir, no hablo solo del rey, hablo del sistema. El consenso ha sido el crisol, donde se ha fraguado la constitución que hay, ha sido un crisol del régimen de Franco. Por tanto, si se ataca a Franco, se está atacando las bases de lo que hay hoy. Yo puedo atacarlo. Una cosa curiosa, don Antonio García Trevijano es columnista de la revista Razón Española, propiedad del señor Fernández de la Mora, es decir, el exministro franquista. Una cosa curiosa, dirá, bueno, porque quiero tener a gente aunque no piense como yo, pero que es curioso que era justo ahí donde era columnista. Nos queda el señor Albiac. En el franquismo el planteamiento era de una coherencia absoluta. La centralización del poder exigía que no quedase espacio para poderes que operasen en modo autónomo. Lo que a mí me produce una alarma extrema es eso que sucede en el momento en el que, mediante la elaboración de la ley orgánica del Poder Judicial en los primeros años de gobierno felipista, lo que se efectúa es precisamente una estructuración en función de la cual los órganos del Poder Judicial son designados por el Poder Legislativo, el cual, a su vez, dados los reglamentos internos de funcionamiento, es prácticamente nada más que el brazo ejecutor del Ejecutivo. ¿Qué queda de la división de poderes? ¿Está usted de acuerdo? Entonces, ¿qué queda de Antonio García Trevijano? ¿Qué queda? Estoy de acuerdo también con ese análisis. Estoy tratando de complejificar. Y lo puede razonar, queda minuto y medio. Última intervención antes de la publicidad. Muy brevemente. En este momento tenemos no solo separación de poderes, sino fusión de poderes. La fusión del poder ejecutivo, del poder... No sé si se da cuenta que se están poniendo de acuerdo todos. Y del poder judicial. ¿Por qué? A eso es a lo que me diría yo. Ha dicho Albiac, que es que en fondo ahora no estamos en una democracia, y dices, pues eso, tampoco, como tampoco era entonces.
A eso es a lo que me diría yo que el felipismo es en algún modo la fase superior del franquismo, es decir, el modo en el cual el franquismo se dota de un sistema discursivo legitimista, porque la ley orgánica del Poder Judicial es la quintesencia del felipismo. Bien. El Poder Judicial está sometido al Consejo General del Poder Judicial, que está elegido por los partidos, es decir, por la cúpula de los partidos, o sea que la cúpula del partido controla el funcionamiento del Poder Judicial. Pero controla también el funcionamiento del Poder Legislativo. Primero, porque es el que presenta los proyectos de ley, y segundo, porque la mayor parte de los diputados miran hacia atrás para que les digan cómo tienen que votar. Lo decide el representante de la cúpula del Poder Ejecutivo. O sea que el Gobierno asume el Poder Ejecutivo como Gobierno, el Poder Legislativo por el control de la mayoría y el Poder Judicial por el control del Consejo General del Poder Judicial. Entonces están muy contentos los franquistas, pues claro, tenía defectos el franquismo, pues los tiene ahora, pues lo mismo, tal. Entonces, dices, hay algo que me falla aquí. Si supuestamente si el señor Albiac y el señor Trevijano están diciendo que es mentira, que la democracia era un fraude y que eso son muy antifranquistas, ¿por qué están llevando, sus discursos están siendo bien recibidos por los dos franquistas que hay en la mesa? Sé que es un poco complicado el razonamiento que te pido, pero das una explicación de por qué parece que nadie estaba debatiendo en esa mesa, cuando teóricamente el planteamiento era, oye, dos franquistas y dos antifranquistas. Y resulta que todos iban bien y los cuatro coinciden en decir que la democracia en el fondo no existe, que el sistema actual no es una democracia, es imperfecto, solo que dos dicen, como era imperfecto el franquismo, lo ahora, pero bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y todos dicen, no, era muy malo eso y muy malo lo de ahora. Pero ninguno de los cuatro nos gusta lo que tenemos ahora. Antes de entrar en ello, quiero hacer el matiz de que me fascina esa idea con la que van todos de yo no he venido a hablar de mi libro, pero hablo. Que todos intentan vender aquí, que si las memorias que escribí, que si el libro que tengo aquí. Bueno, eso, anécdota. Mire, señor Lammata, muchas veces en los debates de ciertas cadenas con una ideología claramente marcada que uno puede conocer, siente uno el miedo a poner un elemento que pueda molestar o demasiado contrario. Entonces se inventan ese elemento contrario, pero que no lo es, quiero decir. Voy a hablar, no claro al 100%, pero lo hablaré al 70%. Cadena de derechas totalmente. Tiene tres tipos de tertulianos. El muy de derechas, el de derechas y el que fue de izquierdas o va de izquierdas, pero no se ha dado cuenta todavía que es de derechas. Vemos como lo típico de en su momento el gato al agua, el cascabel al gato, estas tertulias. Bueno, yo estaba pensando en Herrera por la mañana, básicamente. Porque estamos hablando de... Tiene a su gente que han sido muy de izquierdas, cuando tiene a Fidalgo, etcétera, etcétera, y este tipo de personas, y al final dice... Y la sensación que me queda es, este tipo todavía no se ha dado cuenta de que es de derechas. Con eso lo que consigue que es un debate donde puede haber posturas un poco contrarias, pero cómodo en el sentido de, vale, pase lo que pase, puede haber discusiones o lo que sea, pero mi idea va a seguir hacia adelante. Esto cuando estás hablando de temas habituales del día a día de la política, no pasa nada, no es grave. Ahora, cuando estás tratando un tema como el franquismo, inciso, en todo esto Luis Herrero busca esa misma comodidad, busca el que no se le revuelva nada y en que de pronto nadie vaya a dar una idea que haga al público decir, ostras, no, tiene razón. Lo que está buscando con este tipo de tertulianos es decir, vale, al menos lo que es la ideología, siempre del canal que estamos transmitiendo, va a ser la misma. Franco, decía yo antes, se levanta contra una situación, no contra una situación democrática, porque lo que había en España el 17 de julio del 36 no era una democracia, sino un caos, una degradación de la democracia. Se levanta un poco al requerimiento de lo que llamó Gil Robles el día 15 de abril del 36 en pleno Parlamento, media España no se resigna a morir. Va a ser, oye, no va a venir aquí alguien que vaya a convencer de lo contrario, vaya a dar una idea que no queremos que se transmita en la televisión que nosotros estamos haciendo. Pero claro, cuando tratas un tema tan sensible como el franquismo, al final te encuentras con este debate tan, desde mi punto de vista, desagradable. Desde mi punto de vista desagradable porque se genera una conexión entre demócratas, teóricamente demócratas, y profranquistas, que dices, aquí algo ha fallado. Aquí algo ha fallado. Pero esto se produce por el propio miedo de Luis Herrero a meter a componentes un poco más agresivos o menos cómodos. Ahora probablemente él pondrá un matiz, pero sí tengo que decir que me parece extraño que nadie hiciera el papel de marcar la diferencia
entre el sistema político del año que imperó hasta el año 75 y el que vino después. Yo no voy a entrar en debate porque además mucha gente, y imagino que los que irán por ahí abajo, dirán que están de acuerdo con lo que decían el señor Albiac y el señor Trevijano de que España no es una democracia pura, porque no hay separación de poderes pura, etcétera, y muchos más motivos que podemos entrar. Pero yo no puedo entender que nadie dijera, bueno, pero ese ente que decía el señor Albiac, que quiere controlar todos los poderes, ese gobierno socialista que según él quería controlar todos los poderes como Franco, o en ese momento ya sería un gobierno de Aznar, ¿no admites una diferenciación en el modus operandi de acceso al poder entre el que estaba hasta el año 75 y el que vino después? ¿No había una diferencia en el modo de acceso al poder o en la permanencia o en el control por la existencia de una oposición reglada parlamentaria que de hecho hizo que ninguno de esos gobiernos durara más de una legislatura? Y nadie lo planteó. Y es algo que me llama la atención. Dices, nadie va a decir aquí... Mira, bueno, estaba el señor Fusi cuando le dejaron hablar, sí, dijo algo, pero vamos, el resto nada. Es algo que me extrañó. Que gente tan erudita, entiendo que el señor Fernández de la Mora y el señor de la Cierva no lo hagan, porque ellos, les viene bien porque sin darse cuenta, los que querían defender lo importante que era la democracia pura, igual estaban blanqueando el franquismo sin darse cuenta. Y dirán, bueno, usted está dando la razón a la editorial del País. Pues sí, en este aspecto, el País, claro, dijo franquismo redivido y dirá, el País lo dijo porque tiene tierra don Luis Herrero. Sí, sí, sí. Pero eso no significa que el visionado del debate me hace que se pudiera pensar, digo, es que al final, si al final el franquismo, bueno, igual tiene defectos como tiene el defecto del gobierno de Felipe González o como tiene defectos el gobierno de José María Aznar, pues diría, pues hombre, hay un matiz diferencial. ¿Sabe usted qué es lo que pasa, señor Lammata? Que al final lo que ocurre es que si Luis Herrero plantea un debate de franquistas contra antifranquistas más puros... Don Marcelo Camacho, le sienta y dice, yo pasé 8 años en la cárcel. Sí. ¿Eso pasaría ahora? Pero lo que le digo, hubiera planteado un debate derecha contra izquierda, en el que la izquierda son los buenos. Entonces, eso es lo que a Luis Herrero no le convenía. Mira, ahí está interesante aporte. Es verdad que había puesto a 2 antifranquistas que estaban en la COPE, por tanto, que eran muy anti-PSOE. Eran los 2 muy anti-PSOE. Claro, pero al final, como digo, es para intentar ganar, es para intentar que el debate no termine en gana la izquierda. No se lo podía permitir en esa televisión. Es así. Así dice... Usted presenta un debate en la primera televisión española que se enfrenta casi de principio a 2 fuertes enemigos mediáticos, según ha podido ver. Uno es el diario El País, que hasta dedica editoriales franquismo redimido, llegan a decir, por un programa en concreto, y también por algunos consejeros de televisión española, como Diego Carcedo y tal. ¿Cómo fue aquel ambiente? El tema de franquismo redimido me imagino que fue por entrevistar incluir una tertulia a Fernández de la Mora, ¿no? Me imagino eso de molestarle al País o... Bueno, hicimos un debate sobre el franquismo y efectivamente estaba González de la Mora y estaban otras personas como García Trevijano. Invité a Carrillo a ese debate. Carrillo dijo que si iba González de la Mora no iba y yo no iba a quitar a un señor porque el otro lo vetara. Carrillo quería vetar ahí y hicimos un debate pues la mejor manera posible. Había historiadores de distintos signos, estaba Ricardo Graciela, pero también estaba Juan Pablo Fusi. Bueno, y hicimos un debate, ¿no? Que no gustó al país, pues chico, a mí es que le guste el país o le deje de gustar el país, me toca el pie derecho, ¿no? O el izquierdo. Lo que invitó a Carrillo me descolocó un poco y me lo creo a medias. Bueno, lo que no hizo es invitar a nadie que estuviera en la órbita del PSOE. O sea, no iba a invitar, por ejemplo, al señor Alfonso Guerra, que, por cierto, el señor Alfonso Guerra tuvo un debate muy bueno con Gonzalo Fernández de la Mora, que ya hemos comentado aquí, mucho antes, en los años 80, en la que yo creo que fue en el 84 o así, que era sobre intelectuales, ¿no? Que era porque era un debate sobre intelectuales, implicación política de intelectuales, y está el señor Gonzalo Fernández de la Mora, ministro franquista, diciendo que había intelectuales que habían apoyado a uno, y estaba el señor Guerra, que es un todopoderoso vicepresidente del gobierno, para decir que en el fondo los intelectuales auténticos habían estado en otro bando. Claro, en cierto modo, los dos tenían razón, porque justo es decir que hubo intelectuales en ambos bandos, ¿no? Que era un poco la... ¿De dónde emigran los grandes intelectuales? ¿De dónde se marcha Baroja, Azorín, Marañón, Zubiri, etcétera? Huyen de la España republicana. A Marañón... Pero esto es la repera.
Ah, no, la verdadera es la repera. falsificación de la historia. Toda la intelectualidad española huyen de la llegada del ejército de Franco, por favor. Y Antonio Machado también se va huyendo de la República. No, señor Machado no. Es intolerable oír eso de no se aquí. pueden, estoy hablando unos nombres. Baroja, Azorín, Menéndez Pidal, Ortega, que lo que no podemos es utilizar, falsificar la historia. No. A Ortega le preguntan en Buenos Aires, ¿por qué se ha marchado usted de Madrid? Contestación publicada en los periódicos. Porque no quiero firmar manifiestos con la pistola al pecho. Marañón, cuando llega a Buenos Aires, le preguntan lo mismo. ¿Por qué se ha marchado usted de la zona republicana? Bueno, dice, para salvar la vida. Declaración de don Gregorio Marañón. Pero ¿cuántos centenares de intelectuales mueren o huyen? Pero perdón. Con los nacionales. Y Unamuno también. Unamuno no se fue de ningún sitio porque se murió. Lo mataron. Muera la inteligencia, viva la muerte. Se metió y no salió de la cama. Perdón. A don Miguel de Unamuno, en el Boletín Oficial del Estado de Madrid, le quitaron su título de Ciudadano de Honor de la República porque lo consideraban que había sido nacionalista. Y lo destituyeron como catedrático de universidad, publicado en el Boletín Oficial del Estado. De verdad me atrevo a darle un consejo. Ese esfuerzo gaste usted en otra causa, porque en esta causa no le va a creer nadie. Evidente que de este debate no hubo quejas. Y fíjate que ahí el que está aquí, quien está en minoría, es Gonzalo Fernández de la Mora. Es la televisión española de la etapa del PSOE. Se han atrevido a invitar porque el señor Balbín, en ese momento aún no había evolucionado, estaba en el lado socialista, pero le gustaba que hubiera debates y sentó al ex poderoso con el actual poderoso, que es el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra. De todos modos, este grado de tensión era el máximo al que llegaba en aquella época. No era una tensión de decir, es usted un imbécil. Fíjate que fácil tenía que decirlo el señor Guerra. ¿Eres usted un fascista mientras yo estaba en la cárcel? Bueno, yo no, amigos míos, ¿usted estaba del poder? No, simplemente dice, lo máximo que dice es, dedique su fuerza a otra cosa porque no pierda su tiempo, señor, no va a convencer a nadie. Dentro de que, siendo justos, los dos están diciendo cosas que son verdad. Porque claro que hubo intelectuales que apoyaron al bando nacional, Pío Baroja, como ha dicho, tal. O sea, esas partes es verdad. Y el otro dice, y hubo intelectuales, Antonio Machado, Lorca, que no. Y Unamuno es más complicado, porque Unamuno hizo las dos cosas, en opinión de algunos. Eran otro tipo de debates también, pero porque yo creo que no es como muchas veces ahora que están pensando más bien en la repercusión, en lo que generen y en los ríos de tinta que corren después. Entonces yo creo que eran debates mucho más naturales. Pero al final es lo que digo, si pones en un debate al franquista con los antifranquistas reales, es normal y lógico que el argumento antifranquista gane. Entonces, el PSOE no es que digas, qué valientes, ellos pusieron un franquista aun pudiendo manipular la opinión de la gente. Muy mal lo tenían que hacer los antifranquistas en este caso para que no ganaran el debate o para que la opinión pública cambiara de forma de pensar. Pero está comentando por aquí el compañero Pedro S.M. y decía, no creo que sea un mal debate y no es profranquismo. No, el debate de Luis Herrero no es que sea profranquista, pero al final consigue una conclusión un poco peligrosa y es que se equipara el franquismo, una dictadura, a un gobierno democrático. Ese es el problema de todo esto. Claro, porque si tú dices que lo que ha venido después no es democrático, estás equiparándolo con lo que había antes. Entonces, mira, hombre, pero es que no es democrático puramente. Y en el campo teórico aseguro que hay muchos argumentos que tienen razón. Sí. Pero en un debate sobre el franquismo, si tú admites franquismo y lo das igual de malo, dices, igual no lo que se llama democracia, pues llámalo X, pero no igual que lo que había antes de 1975. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aún así, ya digo, el programa no volvió después de Navidad. El Consejo decidió prescindir de los servicios de Luis Herrero como presentador de Televisión Española y de hecho no volvió a presentar un programa. Sí, quedó en radio. Pero no. Sí que es cierto que, claro, que yo Luis Herrero, cuando lo he recordado siempre, o en mi cabeza Luis Herrero es este Luis Herrero. Claro, cuando lo he visto en su entrevista con él, digo, qué mayor. Y esto, claro, es hace ya muchos años, porque usted está muy joven. No diga eso, porque eso nos tocará luego a nosotros, pues si comparamos, y nosotros solo en 2 años ya estamos muy decaídos, ¿eh? Pero bueno, me parece que hacía mejores debates. Qué curioso que sea más debate el debate de 1985 el de 1997. Porque no es un debate realmente y usted lo sabe. Porque esto es una conversación entre gente que se tolera o que se puede ver. En ese caso, Guerra y de la Mora no es que fueran personas que se toleraran mucho. La democracia ha ido evolucionando en los últimos años hacia una de sus formas más radicales, que es la partitocracia. Y este modelo sí es el que yo creo que realmente es un modelo que institucionalmente está en crisis y que unido a los otros
pues claro, crea un momento de cambio. La democracia está en crisis, dice usted. La partitocracia. La partitocracia. La partitocracia como forma final